Vamos a empezar, ¿sí? Siento que ya estamos, ya vamos unos poquitos más. Eh, ya vamos a seguir revisando un poquito lo último de frutas y vegetales. Un poco lo que quiero ver hoy día en esta clase va a ser a grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos, sin detallar, todavía sin detallar mucho, ¿sí? Porque eso vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Algunos subproductos que se hacen, porque finalmente lo que vimos la semana pasada, o sea, la semana pasada, la clase pasada, ¿sí? Básicamente lo enfocamos en la importancia de la madurez, ¿sí? Para el momento de cosechar, ¿sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada, de que nosotros, dependiendo el tipo de fruto, si el fruto era climatérico, ¿sí? O no climatérico, íbamos a poder cosecharlo antes, ¿sí? En el caso de los climatéricos lo podemos cosechar antes, ¿sí? Cuando ya el fruto alcance su madurez fisiológica, ¿sí? Lo podemos cosechar ahí y dejar que madure un poco después, ¿sí? El caso de estas frutas, ¿sí? Que generalmente maduran una vez que uno las saca del árbol, o bien, ¿sí? Uno tiene que sacarlas en el momento en que estén maduras, en el momento que ya estén como en su pic de como madurez de consumo, por así decirlo. O sea, donde la cantidad de azúcares sea la ideal, donde el color sea el ideal, ¿sí? Donde la cantidad de sólidos solubles sea la ideal, la cantidad de agua será la ideal. Con los frutos climatéricos nosotros podemos esperar, ¿sí? Podemos cosechar la fruta no verde, sino que acuérdense que la fruta va a estar madurez fisiológicamente, o sea, a partir de ese momento, ¿sí? La fruta no va a seguir aumentando en tamaño, ¿sí? Entonces, esa fruta, la fruta climatérica, la podemos cosechar antes de que esté madura para su consumo, a eso me refiero, madura para su consumo. Y conversaba, y lo que mencionamos sobre esta fruta es que, por ejemplo, las frutas climatéricas, como yo las puedo cosechar, entre comillas, ¿sí? Verde, nosotros podíamos jugar con el etileno, ¿sí? Un gas que acelera la maduración, eh, y hacerla madurar antes, o bien, ¿sí? Meterla en, o bien evitar la emisión de etileno y hacer que dure más tiempo, comillas, verde, ¿sí? Versus las frutas no climatéricas, que en el fondo al momento de cosecharla, esta fruta lo único que va a pasar es que se va a empezar a podrir, ¿sí? Porque ya está madura, entonces se va a empezar a podrir, y entonces lo que hay que hacer ahí es limitar la respiración de la fruta, en las frutas no climatéricas. En ambos casos, si yo quiero limitar la emisión de etileno o si quiero limitar la respiración de la fruta, yo puedo ocupar estas cámaras de atmósfera controlada, generalmente son frigoríficos de atmósfera controlada, y básicamente en estos frigoríficos uno juega con, y por eso se llama atmósfera controlada, lo conversamos, con las cantidades de gases. ¿Qué gases principalmente? Etileno. Además de eso, bueno, vamos a poder controlar el CO2, ¿sí? Si se emite más o menos CO2, ¿sí? Porque obviamente las cantidades de CO2 también pueden cambiar el sabor de la fruta y de los vegetales. Las cantidades de oxígeno, seguramente si yo quiero a lo mejor acelerar ciertos procesos o limitar o no, o limitar el acceso al CO2, puedo también controlar las cantidades de CO2, ¿sí? Y a veces también nitrógeno, ¿sí? Que permite que digamos, como el nitrógeno es un gas que no va a influenciar, eh, es como un gas neutro, por así decirlo, ¿sí? Entonces nos permite equilibrar el efecto que puedan tener los otros gases. Estos equipos frigoríficos, bueno, entonces la fruta por lo general se deja a bajas temperaturas con alguna concentración de CO2 y lo que conversaban las compañeras, no me acuerdo quién lo conversó, quién lo mencionó la clase pasada, sí, que en el fondo lo que se hace con esto es que eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si algún día les toca trabajar en uno de estos packing con las cámaras de atmósfera controlada, porque cuando está la emisión de CO2, ¿sí? Y el equipo todavía está en ventilación, es muy fácil que uno entre, se desmaye y después pase para el otro lado, ¿sí? Aquí veíamos también, como en los packing esto, ¿sí? Y usando este mismo principio, ¿sí? De la cantidad de gases, es donde se ocupan las atmósferas modificadas, ¿sí? Que básicamente es en estos tipos de envases que se ven acá,
donde lo que se hace es que se inyecta una cantidad de gas, ¿sí?, dentro del envase. Este plástico no es una luz común y corriente, sobre todo el de la derecha, no es un plástico común y corriente, sino que un plástico que los que han comido alguna vez ensaladas dobles se van a dar cuenta que no es un plástico como de empaque, sino que tienen una textura distinta porque son semipermeables, ¿sí? Dejan que el gas que está acá adentro no se quede, o sea, salga, es como si tuviera unos microporos que dejan que el gas salga lentamente y que por lo tanto alargue la vida de la fruta y de la verdura que está en estos envases sin echarla a perder. Entonces, a la atmósfera modificada, cada vez se está viendo más de estos productos, ¿sí? Y eso fue lo que vimos en general la semana pasada, ¿sí? Hablamos otras cosas, hablamos de los contenidos de azúcares y de ciertos minerales y ciertos nutrientes que tienen ciertas frutas, ¿sí? Y ciertos vegetales. Pero, aparte de eso, digamos, vimos esto, digamos, nos centramos un poquito más en esto, como dentro de los procesos, ¿sí?, que sufre en la agroindustria, ¿sí?, la fruta y la verdura. Hoy día quiero justamente hablar, aparte, aprovechando del proceso, cómo estas frutas y verduras se pueden procesar, o el procesamiento de estas frutas y verduras, ¿sí? Algunos, vamos a hablar de los principales, obviamente que hay muchos procesos que no vamos a, o sea, no es que no los vamos a revisar, sino que los vamos a revisar más adelante, sino que quiero dar una pincelada, ¿sí?, por ciertos procesos, por ciertas definiciones, por lo que se entiende, ¿sí?, como estos subproductos que se obtienen a partir de las frutas y de las verduras. ¿Qué subproductos, por ejemplo, podemos tener? Ahí tenemos jugos, ¿sí? Jugos néctar, jugos concentrados, congelados, ¿sí? Las conservas, ¿sí? Un mundo con las conservas. Ahí tenemos fruta en conserva y vegetales en conserva, arvejas, estos choclitos de picles, champiñones, ¿sí? Poroto verde, mermeladas, otros productos que podemos tener, por ejemplo, en el caso del tomate, salsa, eh, frutos deshidratados, ¿sí?, frutos y verduras deshidratados. En el caso de la fruta, un mercado que cada vez ha ido creciendo más. En el caso de las verduras deshidratadas, por ejemplo, se ocupa mucho en la sopa, ¿sí? Yo creo que muchos hemos visto que cada vez está creciendo más el consumo de sopas y cremas que son deshidratados, que al menos uno ve que traen los vegetales deshidratados, ¿sí? Obviamente que traen kilos de sal y otras cosas, pero ve los vegetales deshidratados. ¿Qué más se me ocurre, qué se le ocurre que se puede obtener a partir de la fruta, de los vegetales, chiquillos? ¿Qué subproducto? La mermelada, profe. Mermelada, que están ahí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre que se puede obtener a partir de la fruta? Los smoothies. Lo de smoothie, eso ha crecido, un mercado que ha ido creciendo en el último tiempo mucho, muy bien. ¿Qué otra cosa? Que se le haya, ¿Cómo? Compotas. ¿Lo qué? Las compotas. Ah, las compotas, súper bien, sí, no había escuchado. Sí, que las compotas también. Deshidratados, pero esos son antiguos. ¿Cómo? Deshidratados, pero son antiguos. Claro, deshidratados y deshidratados del otro tipo, del deshidratado de la fruta que se come así, los carozos, por ejemplo, o el huesillo, ¿sí? Sí, pero ahora se deshidrata el tomate, el plátano. Claro. Encontramos más variedades. Últimamente también han aparecido, por ejemplo, no sé si alguno lo ha visto, chips. También que han aparecido chips de papa, chips de zanahoria, ¿sí? Em, ¿Qué otra El de cosa? manzana es maravilloso. El de manzana. em, Si bien acá es un vegetal, pero no lo vimos con mayor detalle, pero está todo lo que, eso lo vamos a ver, los que están comiendo en el ramo cereal, a lo mejor lo vemos ahí, pero también están todos estos otros subproductos como los inflados, todos estos como cereales inflados, ¿sí? Em, ¿Qué otro? Los liofilizados, ¿sí? Que es este proceso que dijimos que es una deshidratación a, a altas presiones y muy bajas temperaturas, que es completamente distinta a la deshidratación normal, que uno la hace al aire libre con calor. La liofilización es una deshidratación en una cámara especial, altas presiones, muy bajas temperaturas, y eso conserva eh, la- la- las características de las proteínas, de las vitaminas, ¿sí?
En fin, en general hay muchas cosas que se pueden obtener, ¿sí? Probablemente no estemos viendo algunas, pero vamos a ver las esenciales, las principales, ¿sí? Vamos a ver mermeladas, conserva, jugo y salsas. Creo que eso es lo que quiero mostrarle hoy día, así a grandes rasgos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de las mermeladas. Entonces les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes una mermelada? ¿Qué es una mermelada? ¿Cómo definirían lo que es una mermelada? Fruta y azúcar. Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo aquí. Es como tratar de sacar el líquido de la fruta lo más que se puede y dejarlo un concentrado, ¿no? Concentrar la fruta, ¿sí? Sus azúcares, digamos, la fruta, Sí, sus los azúcares, azúcares de la fruta. sus azúcares. ¿Ya? ¿Cómo más podrían definir qué es una mermelada? Estoy poniendo todo lo que me digan, así que por participen nomás, La chiquillos. pulpa, La pulpa, sí, concentrar la fruta, la pulpa, voy a ponerlo acá, ¿sí? ¿Sí? La pulpa, ¿sí? Concentrar la pulpa. ¿Qué más tiene la fruta? ¿Alguien ha hecho mermelada? ¿Qué tiene la mermelada? ¿Qué tiene la mermelada? Tiene la Fruta. fruta y algunas le se cose, agregan azúcar, ¿no? ¿Sí? Se cose, ¿sí? Es fruta y azúcar, la fruta está cocida, ¿sí? O sea, hay un cocimiento, vamos a ponerle cocimiento, ¿sí? Sí, aquí se pone con el plato de azúcar y fruta. Se supone que uno tiene que cocinar la fruta para evaporar el agua y poder concentrar el azúcar y caramelizarla. Y genera una Evaporar, diferente evaporar el agua y caramelizar con el azúcar. y el agua y caramelizar el azúcar. ¿Algo más que se le ocurra que pueda profe, decir pero que hay se... algunas mermeladas que están hechas de la cáscara, no solo de la Bien, pulpa. bien, pulpa, cáscara. También ahí dice, a veces también se recomienda dejar macerando la fruta en el agua, ¿sí? De un día para otro, si uno lo hace en la casa, se recomienda el agua con azúcar, ¿sí? Profe, Dime. la eliminación de patógenos por temperatura también se produce en la mermelada. Bien, se eliminación de algunos patógenos por las altas temperaturas, ¿sí? Todo esto ocurre con la mermelada, ¿sí? O sea, la mermelada por lo menos ya tenemos claro que es fruta, azúcar, temperatura, ¿sí? Y algo que pareciera que se mezclan estas dos cosas, que se evapora el agua, se concentra, ¿sí? Algo así. Yo sé que esto suena súper ridículo, pero lo conversamos, se lo mencioné en algún momento. Está definido a nivel mundial, ¿sí? Yo sé que parece un poco ridículo, pero está definido a nivel mundial lo que es una mermelada, ¿sí? Hay un organismo de las Naciones Unidas, que es la FAO, que tiene o sea, son acuerdos internacionales, un poco, yo sé que esto parece un poco ridículo, pero son acuerdos internacionales que definen lo que es una mermelada. Estos se llaman, estos definiciones, ¿sí? De qué es, yo sé que es súper ridículo, pero de qué es cada cosa, a pesar de que uno lo sabe, ¿sí? Como digo, tiene que estar definido porque yo tengo que, si yo compro mermelada aquí, en China, en Rusia o en Australia, ¿sí? Por poner lugares distintos, ¿sí? En todos los países más o menos yo tendría que saber lo que es la mermelada. O sea, yo sé que veo algo y digo, ah, eso es mermelada, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y algunos eso debería ser como algo en común. Quizás parece un poco absurdo, pero nuevamente es algo en común. Ese organismo, ¿sí? que define, ¿sí? Lo que es una mermelada y también ese organismo define además, por ejemplo, lo que dicen acá, la cantidad de microbios que puede tener cada producto, la cantidad de los procesos, por ejemplo, bien definido lo que es la pasteurización, ¿sí? Que para que haya un estándar internacional con respecto a los tipos de procesos que se realizan, lo voy a escribir acá en el chat para que lo vea, es el Codex Alimentarius, ¿sí? Por si acaso. El Codex Alimentario es como, que a veces se actualiza año a año, a medida que van apareciendo productos o nuevos procesos, ¿sí? Me define a mí entonces lo que son las cosas, ¿sí? Así que todas las definiciones que vean acá están basadas en el Códex Alimentario. Muchos países toman el Códex Alimentario como base y después pueden realizar ciertas modificaciones o mejoras de acuerdo a lo que define cada país, ¿sí? Pero es la base, ¿sí? El Códex Alimentario es la base. Como digo, yo parece que es un poco ridículo, ¿sí? Pero
Pero si uno se pone a pensar, como cada vez las exportaciones de fruta, de verdura y de productos procesados crecen, yo tengo que saber qué es lo que está llegando a mi país, ¿sí? Tengo que saber que lo que define mermelada, por ejemplo, alguien en Alemania, y esa mermelada se exporta y después se termina vendiendo acá en un líder en, no sé, Valdivia, puedan relacionarse, puedan entender, la gente pueda entender que es lo mismo, que no está comiendo una cosa rara, ¿sí? Es que parece absurdo, pero es así, ¿sí? Hasta para eso hay reglamentos. Esto de aquí dice por acá, sé que nuevamente es un poco ridículo, pero es importante que lo veamos porque esto nos ayuda a entender también qué son los productos y cómo los podemos procesar. Lo define esto de acá arriba, es la definición del Ministerio de Salud, ¿sí? Generalmente son ellos los que ven estas definiciones, ¿sí? En verdad, el servicio de salud, ¿sí? Porque son ellos también los que van a ir supervisando y van a ir fiscalizando, por ejemplo, las industrias, para ver si lo que se está produciendo ahí no se está trampeando, ¿sí? Y se dan cuenta, en general, las mermeladas, pero también muchas veces hay otras cosas que parecen mermeladas, pero no son mermeladas. Por ejemplo, estoy tratando de pensar, hay, se ocupa mucho en pastelería, por ejemplo, eh, unas cosas que son un poco como jaleas, que son un poquito más concentradas, también son de fruta, ¿sí? Y dice ahí que en general, como dice ahí lo que ustedes decían, estas confituras, que también entra la mermelada es una confitura, ¿sí? Pero en el fondo todo esto entra dentro de eso, ¿sí? Dice que o sea, la cocción de fruta, lo que ustedes decían, ¿sí? También pueden ser hortalizas, también pueden ser tubérculos, ¿sí? En algunos casos enteros, otras veces pedacitos de ellos. La concentración, o sea, la cocción de estas frutas, de los jugos, generalmente con algún tipo de azúcar, por lo general es azúcar, ¿sí? Pero también puede ser jarabe de glucosa, puede ser dextrosa, ¿sí? Si a veces uno compra estos jarabes de fruta que de repente los venden, ¿sí? Que de repente se ocupan, por ejemplo, como digo, se ocupan mucho en repostería, que son jarabes de fruta muy concentrados, generalmente se ocupan otros tipos de azúcares. A veces, dice, puede tener o no algún extra, ¿sí? Algún aditivo. Y como dice acá, muchas veces comprenden, por lo que nosotros comemos más es la mermelada, pero también se incluye, por ejemplo, el dulce de membrillo dentro de esto, ¿sí? De las confituras. Cambia un poquito los procesos, pero básicamente es lo mismo, es azúcar con fruta, ¿sí? Cambia un poquito el proceso general, pero es cocer fruta con azúcar, lo que dice ahí, cocción de fruta con azúcar. Ciertas jaleas hechas de manera natural, no jalea de la que nosotros comemos, que hacemos polvo, ¿sí? Las frutas confitadas también entran de esto, ¿sí? Finalmente la fruta confitada también se parece mucho, es azúcar nuevamente con fruta, ¿sí? La fruta glaseada, y ahí dice, la fruta en almíbar también, que no es lo mismo que la fruta en conserva, sino que la fruta en almíbar. ¿Sí? Yo voy a enfocarme acá más en lo que es la mermelada, pero quiero que entiendan que también los dulces de membrillo entran aquí. Sí, la fruta confitada, las frutas glaseadas también entran acá, porque finalmente es lo que decían ustedes. Esta fruta, ¿sí? Que se cose, ¿sí? Y se cose con azúcar. Las concentraciones de fruta y azúcar son las que van a hacer, ¿sí? Y los tiempos de cocción, ¿sí? Son las que van a hacer que yo convierta a lo mejor una mermelada o en un dulce de membrillo o en una fruta confitada o en una fruta glaseada, etcétera, etcétera. Eso es lo que cambia, las concentraciones entre azúcar y fruta, ¿sí? Pero el proceso básicamente es el mismo. Cualquier otra cosa que yo haga donde no cosa la fruta y simplemente mezcle la fruta con azúcar no va a ser esto, ¿sí? Siempre pasa por el proceso de cocción. Entre otras cosas, como decía la compañera hace un rato, esta cocción se realiza para eliminar ciertos patógenos, ¿sí? En el caso de la mermelada, ¿sí? La mermelada, lo que dice ahí se define mejor claro lo que es la mermelada, ¿sí? ¿Se dan cuenta ahí? Cocimiento de fruta o frutas enteras en trozos, machacadas, generalmente mezcladas con productos alimentarios, principalmente azúcar, que confieren un sabor dulce. Y lo que se obtiene, dice, como resultado, y esto es importante, un producto que a veces es semilíquido o a veces es más espeso, ¿sí? Si fuera muy, muy líquido, probablemente no sea mermelada. Y si fuera demasiado duro, tampoco va a ser una mermelada. ¿Se dan cuenta? Por eso dice semilíquido o viscoso o espeso, ¿sí? Nunca es 100% líquido, de hecho, por eso uno
Generalmente si a uno le venden una mermelada de estas que son más baratitas y son muy líquidas, uno puede alegar. Generalmente se dan cuenta que esta mermelada, incluso la que es un poquito más líquida, siempre tiene no es tan líquida, no es como agua, sino que siempre es semilíquida, ¿sí? Siempre tiene una viscosidad, siempre un poquito espesa. Con eso ya se liberan de las definiciones que da la ley, ¿sí? Y acá, en ingredientes generales, los que definen el Códex Alimentario y los que definen el Ministerio de Salud, generalmente dicen que las mermeladas, ¿sí?, tienen fruta fresca y azúcar, lo que dijimos principalmente, pero también, y eso es importante, sobre todo en la fabricación de la azúcar, y cuando uno a veces hace azúcar en la casa, se recomienda también echarle, ¿sí?, dice ácido cítrico. El ácido cítrico, lo que ayuda a regular, ¿sí?, como seguía, sí, pero un poquito, aquí está, ¿sí?, lo que ayuda a regular el ácido cítrico, ¿sí?, es, uy, ¿dónde tengo mi apunte aquí? Mi cuerpeo, ¿sí? Le aporta brillo a la fruta, ¿sí? Le saca, si ustedes intentan hacer una mermelada y le ponen unos poquitos de jugo de limón, ¿sí? O de jugo de naranja, un poquito, ¿sí? El jugo exprimen un limón, le van a dar cuenta que la mermelada les queda más brillosita, ¿sí? Más, de color más bonito. Si uno lo hace simplemente con agua y con azúcar, la mermelada se ve siempre un color de un tono más oscuro. Eso hace el ácido cítrico, ¿sí? Mejora el color, ¿sí? Generalmente, además, evita que también, que a veces cuando uno hace mermelada, sobre todo las primeras veces que uno hace mermelada, que queden como granos de azúcar, que queden como grumos de azúcar de repente en la mermelada. Hay gente que le gusta así, pero generalmente si uno quiere una buena mermelada, esos granos de azúcar que a veces uno los siente, el ácido cítrico ayuda a que se disuelvan, ¿sí? Entonces, es muy bueno para eso, ¿sí? Además, al aumentar la acidez de la mermelada, ¿sí?, también se matan algunas bacterias y algunos hongos. O sea, además del cocimiento, yo puedo echar también ácido cítrico para evitar que crezcan algunas bacterias y algunos hongos. Entonces, la ley permite el ácido cítrico, ¿sí?, en la fabricación, porque ayuda a mejorar las características del alimento, ¿sí? Además de eso, se genera, pero también se le puede echar la pectina, ¿sí? Las pectinas, ¿sí?, tienen una membrana, las frutas, perdón, tienen una membrana en las células, ¿sí?, que se llama pectina. Cuando yo cozo la fruta, esta pectina, ¿sí?, que la tienen las frutas naturalmente en su pared, ¿sí?, en su pared, digamos, en la pared de sus células, en la membrana de sus células, esta pectina lo que ayuda justamente es que se forme esta cosa como espesa dentro de la fruta, a que se forme esta cosa como gel, ¿sí? Cuando uno generalmente cocina la base de la mermelada parece como un gel, ¿sí? Eso es por la pectina. Muchas veces se le echa pectina también extra para que porque así puedo disminuir la cantidad de fruta que trae, ¿sí? Entonces, a lo mejor me ahorro un poquito de plata en fruta, ¿sí? Y le echo un extra de pectina y esto ayuda a que la mermelada tenga como una consistencia más de gel, ¿sí?, más gelatinosa, ¿sí? Por lo generalmente, ¿sí? ¿Por qué a veces se le echa pectina? Porque resulta que la mayor cantidad de pectina que tiene la fruta la tiene cuando la fruta está verde. Entonces, si yo hago mermelada, por ejemplo, con una fruta que está más verde o todavía no está muy madura, probablemente me va a quedar una mermelada súper gelificada, súper espesa. En cambio, cuando la fruta está muy, muy madura, y eso generalmente se dan cuenta en la fruta que uno ocupa para hacer la mermelada, la fruta que a uno se le pasa muchas veces es la que uno ocupa para hacer mermelada, tiene poquita pectina. En las empresas que trabajan haciendo mermelada muchas veces ocupan esta fruta de descarte para hacer la mermelada. Y como esta fruta de descarte tiene poca pectina, se le agrega pectina, ¿sí? Entonces, como dice ahí, es para formar esta cosa como gelatinosa dentro de la mermelada. Es alguno de los secretos de la producción de la mermelada, ¿sí? De los ingredientes secretos. Dime. Por eso el dulce de membrillo queda tan compactado, porque tiene harta pectina. Exacto, porque se hace de dulce de membrillo, del membrillo que está más verde, exacto. Y por eso es así también más gelatinoso. No dan cuenta, ahí es un ejemplo. Súper bien. Ven cómo van sacando conclusiones. Y yo sé que aquí los chiquillos siempre digo son más clever de lo que uno cree. A veces hay gente que dice, no, que les cuesta. No, mentira, si saben un montón. Así que siempre les tiro para arriba, chiquillos, no se preocupen. Y a veces también, bueno, sobre todo en la industria más grande de la mermelada,
se permite el uso de ciertos conservantes, ¿sí? Principalmente, ustedes han visto que a veces las mermeladas caseras, por mucho que uno cose y reposa la fruta y tenga alto contenido de azúcar, si uno la deja a veces 3 semanas, 4 semanas, ¿sí? Y las deja, no las deja bien selladas, ¿sí? A veces se empieza a formar capitas de hongo. A veces un mes después, ¿sí? Apenas entra oxígeno, se empiezan a formar hongos en la superficie de la mermelada casera. Entonces se permite el uso de conservantes más que nada para evitar que se formen ciertos hongos, ¿sí? Está permitido. Principalmente se ocupan conservantes como el sorbato de potasio, ¿sí? que es como el más usado quizás dentro de la industria de mermelada. Uno si revisa, si alguno tiene mermelada en su casa, revisa atrás, dice sorbato de potasio, también dice benzoato de sodio, esos son los conservantes. Se usan bastante, ¿sí? No hay que tenerle tanto miedo, muchas veces uno ve que, oh, lleno de conservantes la fruta, llena de conservantes el alimento. No hay que tenerle miedo. Generalmente uno tiene que pensar que a veces las toxinas que se producen, lo vimos, ¿se acuerdan que lo vimos? Que las toxinas que se podían producir por los hongos en los alimentos, ¿se acuerdan que lo vimos en algún momento? Cuando hablamos del hongo ¿cómo se llama? Del pan, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso, chiquillos? No sé, ¿se acuerdan que hablamos del hongo? Que hay que tener cuidado. Sí, profe. Bien. Bueno, justamente lo que ayudan estos conservantes es que esas toxinas, ¿sí? Que se forman a partir del hongo no se formen, ¿sí? Y en el fondo que sea un alimento, nuevamente lo he repetido 1000 veces, que sea inocuo, ¿sí? O sea, ahí está. ¿Sí? Esto es como los ingredientes básicos en la industria de la mermelada. Obviamente que uno en la casa probablemente lo que va a hacer principalmente, dice ahí, ¿sí? Fruta fresca, azúcar. Yo en lo personal cuando he hecho mermelada le he hecho un poquito de jugo de limón, ¿sí? Me queda más brillosita. Mira, les voy a mostrar una foto para que me crean, ¿sí? No les voy a dar mi Instagram, pero les voy a mostrar la foto. Estaba súper orgulloso porque fue en la cuarentena, se me habían echado a perder unas frutillas, ¿sí? Y me lancé a hacer la mermelada y ven, la voy a mostrar acá, en mi orgullo. De las cosas que he hecho durante la cuarentena que me han sentido orgulloso, así que se las voy a mostrar. Así como no sé, ustedes se cachiporrean con la familia cuando se sacan buenas notas, ¿sí? Yo les voy a mostrar mi mermelada. ¿Sí? Ahí está mi mermelada. Ahí está, ¿ven? Quedó brillosita. Le eché jugo de limón, ahí está bien brillosita la mermelada. ¿Sí? Ahí está. Una mermelada de frutilla, me quedó bastante rica. ¿Sí? Un poquito de jugo de limón y ahí ya brillosa inmediatamente. Ahí está. Ya. Eso son las mermeladas, eso es lo que se define como una mermelada, eso es lo que se permite que tenga una mermelada, ¿sí? Como dice ahí, generalmente lo que dice ahí, mermelada, por lo general, ¿sí? Azúcar, fruta, ácido cítrico, ¿sí? Y las pectinas que se le agregan y a veces algún conservante en la industria. Caseramente se puede definir de manera distinta, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la mermelada, chiquillo? No, no, profe. Ya, cualquier cosa me dice nomás, chicos, ¿eh? Cualquier cosa me dice. ¿Sí? Ustedes saben Se ve que buena a la... mí no me molesta. ¿Ah? Se ve que le quedó buena. Sí, se ve que me quedó súper bueno. Así que voy a quizás haga ahora esto. Voy a ver cómo está. Ya. Conserva. Vamos a hablar de ciertas conservas. Nuevamente les pregunto, chiquillos, ¿qué es para usted una conserva? ¿O qué diferencia la conserva de otros procesos? ¿Sí? Ustedes me dicen. Conservar algo. ¿Ya? Perdón. Pero ¿cómo define usted una conserva de fruta o una conserva de vegetal? Conservar algo con alguna fruta con azúcar sellada al vacío. Conservar Ah, la fruta con azúcar. Un azúcar sellada al vacío. ¿Y las conservas de verdura? con sal. La sal y el azúcar son conservantes naturales, tengo Bien. entendido. En el caso de esto con la fruta, conservar con sal
En el caso de las verduras, sí. La verdura también sellada así. ¿Solo azúcar? O sea, perdón, ¿solo sal o se le echa algo más? ¿O solo azúcar o se le echa algo más? Es posible que Con conservar. vinagre igual puede ser. Con vinagre, ¿sí? También se usa. Perdón, se usa vinagre. ¿Qué más se le puede echar? Dime, diga nomás, ¿eh? Diga nomás. Sin miedo, sin miedo. Igual se le echa ácido cítrico, profe. No necesariamente. Ah, ya. No necesariamente, ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué más puede tener? Denle una vuelta nomás, denle una vuelta. ¿Qué más puede tener? ¿Qué más? ¿Es fruta fresca o no? Es fruta cocida, ¿no? Bien, bien. Es fruta o verdura cocida, eso es importante, ¿sí? Fruta o verduras cocidas, tienen que estar cocidas, ¿sí? Entonces no es fruta fresca, es fruta o verdura cocida, ¿sí? Tenemos claro que también, o sea, Tendría que pregunta. estar libre de semillas. Bien, 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 fruta, verduras cocidas, libre de semillas, ¿sí? Bien, por ahí vamos, bien, como ven, si yo siempre digo, los chicos siempre saben más. ¿Qué otra característica tiene? Por ejemplo, la que es con sal, ¿solamente yo he hecho la fruta cocida y sal o he hecho algo más? ¿Qué más se le echa? No he entrado en esa área culinaria, profe. No, todavía no entra en esa área culinaria, sí. Profe, He hecho Dime, sal. yo dígame. conozco a gente que le echa un poco de bicarbonato a las conservas. Exacto, No por ahí sé, va la cosa. no sé ¿Ya? si esté bien o esté mal, pero yo he visto que le echan bicarbonato. Ya. Vamos a ponerlo ahí. Puede también te usa vinagre o bicarbonato. Voy a poner ahí o bicarbonato. Ya vamos a ver de esto, ¿sí? Vamos a ver también lo que define, porque a veces la gente le echa, pero hay que ver cómo se define, ¿sí? Entonces ¿Profe? tenemos claro que la fruta y la verdura tiene que estar cocida, súper importante. Generalmente, obviamente que no voy a echar, bueno, a veces hay gente que le echa la fruta, le echa con sal y las verduras le echa azúcar, ¿sí? No vamos a jugar los gustos, pero también pueden intercambiarse esas dos cosas, ¿sí? A veces también se usa vinagre, como dice ahí, ¿sí? La fruta, como dice ahí, súper importante, tiene que estar libre de semillas. Eso, aunque no lo crean, es bastante importante. Generalmente se limpian todas las partes duras de la fruta, ¿sí? Cuando se trata. Vamos a ver ahí el proceso de los duraznos, ¿sí? Se puede aplicar un poco para el resto, pero efectivamente, ¿sí? Vamos a revisarlo un momento. Vamos a ver nuevamente lo que dice el Codex Alimentarius y por lo tanto el Servicio de Salud, que es una conserva, ¿sí? Como dice ahí, bien, lo que dicen es el producto alimenticio contenido en un envase herméticamente sellado, alguien lo había dicho, sellado al vacío, tiene que estar, ¿sí? Y que está sometido posteriormente a un tratamiento térmico, ¿sí? Térmico, ¿sí? O sea, alta temperatura, que garantice que esté estéril, ¿sí? Libre de bacterias, libre de hongos. Acá tenemos la diferencia, y eso, fíjense que es distinto, lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Para que lo lean mejor. Esto de acá arriba es cuando son las conservas de fruta. Para abajo dice un montón de cosas más, pero voy a poner lo que dice principalmente. Dice que la conserva de fruta, ¿sí? Vamos a ver que hay una gran diferencia con la conserva de hortalizas y vegetales, ¿sí? De otros vegetales, verduras, por así decirlo. Dice que se puede hacer frutas sanas, frutas frescas, a veces se puede hacer desde frutas congeladas, las frutas congeladas se puede volver a procesar, ¿sí? Muchas veces se hace, que dice que están procesadas térmicamente u otros métodos físicos, ¿sí? Hay varios métodos físicos, el principal quizás son las altas temperaturas, la cocción, y que tengan un grado de madurez adecuado para su elaboración. Ahí lo que dice, ahí dice deberán estar lavadas, no está la definición entera, pero ahí decía deberán estar lavadas y libres de semillas, lo que decía la compañera hace un rato, ¿sí? Versus la hortaliza, ¿sí? Que dice que también hortaliza sana, fresca, ¿sí? También son frescas, también congeladas. En el caso de las arvejas, cuando yo tomo como arveja, no puedo hacerla a partir de arvejas congeladas, siempre tengo que hacerla, son arvejas que están un poquito pasadas, ¿sí? O bien son arvejas duras que se vuelven a cocer, ¿sí? Es todo un proceso el de la arveja un poco distinto, pero en general
la hortaliza, el resto de la hortaliza, los choclitos, los champiñones, los tomates en conserva, generalmente pueden ser sanos y frescos, ¿sí? Como dice, la excepción es las arvejas, porque esa no está fresco, sino que esa es esta semilla que es dura que después se cose. Por eso dice ahí que hay una diferencia. Y también nuevamente un grado de madurez. ¿Por qué se habla de un grado de madurez? Porque generalmente, ¿sí? Lo que a mí me importa cuando yo hago una conserva, ¿sí? Es que la fruta o la verdura que yo ocupe tenga una concentración, ¿sí? De sólido soluble, o sea, de una parte sólida que sea alta, ¿sí? No puedo tener, por ejemplo, si hago una conserva, por ejemplo, de durazno, no puedo esperar que ese durazno esté verde, ¿sí? No voy a ocupar un durazno verde, se ocupa un durazno que esté con una madurez apta, ¿sí? Con un buen contenido de azúcar, con un buen contenido de sólido soluble, ¿sí? Lo mismo, los champiñones que se ocupan, no sé si alguno lo ha visto, pero el champiñón en conserva es mucho más, comillas, carnudo, ¿sí? Es un champiñón mucho más grueso, como con mucha más carne de champiñón, que el champiñón que uno a veces compra en las bandejas, ¿sí? A eso se refiere con la madurez, ¿sí? Porque generalmente lo que uno busca en esto, ¿sí? En el momento de la conserva es que ojalá que sea un alimento lo suficientemente grande y lo suficientemente, por así decirlo, en el caso de la fruta, con la suficiente pulpa, ¿sí? Para que al momento de cocerlo no pierda ojalá la forma, ¿sí? No pierda ojalá, no se me desarme. Muchas veces cuando uno cose la fruta, por ejemplo, la manzana cocida, si uno la cose mucho rato, ¿sí? La que uno hace normalmente, se empieza a desarmar. Pero la manzana cocida que a veces uno compra en conserva, no se ve mucho, pero a veces uno la encuentra en conserva, generalmente viene súper enterita y súper dura, ¿sí? Porque el punto de madurez en la que se coció esa manzana es más alto, ¿sí? A eso se refiere con la madurez adecuada, ¿sí? Está definido para cada fruta cuál es la madurez adecuada. La parte de conserva del Códice Alimentario es gigante. Imagínense que el puro de conserva, el puro manual de conserva son como 270 páginas, porque va fruta por fruta definiendo cómo se hace la conserva y en qué estado debería estar la fruta. Esta cuestión, digamos, se definió así, y si alguien tiene la duda y algún día quiere dedicarse seriamente a la producción de conservas, métase ahí, dice Código Alimentario, conserva, y aparece todo, ¿sí? Estamos viendo un pincelado. En el caso de la fruta, ¿sí? Como dice ahí, la fruta puede ser entera, puede ser mitades, puede ser pedazos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la fruta entera. Muchos hemos visto que el durazno a veces se vende entero, a veces se vende por mitad, a veces se vende en trozos. Por eso dice fruta ahí con un asterisco, porque puede ser la fruta como uno quiera, ¿sí? La ley es bien amplia en eso, el código, el reglamento es bien amplio en eso. Y como decía ahí, libre de todas sus partes duras, ¿sí? Y generalmente dice ahí, esta fruta está en un medio líquido. Medio líquido que por lo general es agua con azúcar o bien es almíbar, ¿sí? Que esto cuando uno disuelve el agua en el azúcar, ¿sí? Entonces generalmente en la fruta que está cocida, ¿sí? Que puede ser en trozos, y con este almíbar, ¿sí? Con este almíbar. Eso es importante, ¿sí? Yo sé bien que todos lo saben, a veces uno se le olvida que las conservas vienen en un medio líquido. Eso es súper importante, eso dice lo que es una conserva y lo que no es, ¿sí? Que venga en este medio líquido. En el caso de la fruta, como dice, es un almíbar. En el caso de las verduras, ¿sí? Viene la verdura, el vegetal, que también puede ser entero, o las partes, ¿sí? En agua con sal, por lo generalmente, pero, tal como mencionaba alguien ahí, a veces también vienen conservas en vinagre. A veces ustedes lo han visto a lo mejor, que muchas veces sobre todo venden aceituna o venden eh, ajíes o pimientos en conserva, y vienen también con planta aromática adentro. Generalmente le echan unas hojitas de lavanda, unas hojitas de menta, no sé si lo han visto, que generalmente vienen con unas plantas aromáticas adentro. Ahí lo dice, sí. Eso también está permitido, no me va a cambiar si es o no una conserva. A veces también, muchas veces se le echan las conservas que dentro de la conserva, aquí no se vende mucho, pero uno a veces las ve, por ejemplo, venden, ¿qué era lo que yo había visto en conserva? Estos nuevamente de fruta y verdura vienen con mezclado, por ejemplo, tomate, pero adentro, no es salsa, sino que viene un tomate en conserva y adentro viene con puré de tomate, ¿sí? Que no es salsa de tomate, es puré de tomate con salsa, ¿sí? A veces también en las conservas viene, a ver, digamos, ejemplos de que me dicen acá.
A veces también pueden tener, a ver, veamos lo que dice aquí, la ley. Dos frutas Eh, distintas pueden Dos venir. frutas distintas, súper bien, sí. Ustedes lo han visto como ensalada de fruta que se vende, sí. Por eso es fruta también ahí con asterisco, porque puede venir con eso. En fin, en general la conserva, sí, te permite bastante mezcla, especialmente las verduras y vegetales. A veces uno cree que solamente es la verdura y vegetal, pero permite otras cosas, ¿sí? A veces también vienen aceite, a veces también se hacen conservas con contenido de aceite adentro, ¿sí? Para conservar la fruta. O sea, la fruta igual está cocida, pero a veces se queda la conserva en aceite. A veces, eh, ahí ya pasamos a otra cosa, pero también para conservar la fruta muchas veces se le echa algún alcohol, ¿sí? Aguardiente, pero ahí ya eso se convierte en un licor, ¿sí? Ya no es una conserva, pero muchas veces se le echa a la fruta, se le echa con algún licor, principalmente aguardiente, ¿sí? Esta fruta cocida, y ahí ya ustedes saben, los que no lo saben, pero ahí se hacen los famosos licores, ¿sí? Pero ahí está. Eso es como lo esencial, lo que se define una conserva y lo que tiene una conserva. Nuevamente, yo sé que a veces es muy ridículo ver esto como lo que dice la ley, porque uno en teoría lo sabe, ¿sí? Pero a veces, ¿sí? Y esto pasa con un montón de cosas, ¿sí? Con un montón de cosas, como decía un profe, echa la ley, echa la trampa, porque a veces uno puede producir un producto que se parece mucho a una conserva, ¿sí? Mucho a una conserva, pero no es una conserva porque a lo mejor yo no sigo una de estas cosas, ¿sí? Y puedo tratar de vender ese producto, ¿sí? Que no es una conserva, pero que se parece a una conserva, que a los ojos de todo el mundo es una conserva, ¿sí? Eh, y eso hace que yo, por ejemplo, me salte ciertas cosas ciertos procesos que tienen que tener las conservas en Chile. A veces se pasa eso con algunos alimentos, ¿sí? No estoy hablando de la conserva, pero a veces pasa con algunos alimentos. Por ejemplo, estas cosas que dice sucedáneo de jugo de limón. No sé si han visto estos limón traverso, que lo que menos tiene el limón, ¿sí? Como no es jugo de limón, sino que es un sucedáneo de jugo de limón, el proceso de fabricación y el proceso de certificación de ese limón traverso, que es sucedáneo de jugo de limón, no pasa por lo mismo que si estuviera haciendo jugo de limón, ¿sí? Y no cumple con las mismas características. Y entonces puede tener otra serie de procesos y otra serie de certificaciones, pero al momento de comprarlo uno dice, oye, uno va a comprar y dice, compré jugo de limón. No, lo que uno está comprando y lo dice la etiqueta, dice sucedáneo de jugo de limón. Entonces ahí uno, como digo, echa la ley y echa la trampa, ¿sí? Que vean, ¿sí? Que a veces parece un poco ridículo esto de definir lo que es el alimento, pero esto nos permite a nosotros también anticipar ciertos problemas, ¿sí? E informarnos, tener la mayor información para tomar una decisión. Este proceso que se ve acá largo, 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 súper largo, ¿sí? Es el proceso, por ejemplo, para hacer duraznos en conserva. Para que tengan una idea, en Chile, la conserva más producida es el durazno en conserva. Casi el 80% de la conserva que se produce en Chile es durazno en conserva. ¿Sí? Ahí, para que se hagan una idea, 80%, ¿sí? El resto se reparte en otras cosas, pero creo que como el 80% es durazno en conserva, que es harto. Y miren lo que dice acá, por ejemplo, ¿sí? Tengo el agua, ¿sí? O sea, tengo durazno, se recepciona, se almacena, se limpia con agua, ¿sí? Se clasifican por tamaño, esto va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Después va desde arriba hacia abajo siempre. Y ahí lo que decía hace un rato, se saca el carozo, se saca la semilla, no puede procesarse con semilla. Se realiza este pelado, el pelado en el caso del durazno se realiza con hidróxido de sodio, ¿sí? Básicamente el durazno pasa por ahí y después la cáscara como que se sale así sola. Se vuelve a hacer un lavado nuevamente, se selecciona la materia prima ideal, se vuelve a clasificar por tamaño, ¿sí? Y en el envasado, líquido de cobertura, principalmente el almíbar, ¿sí? Ahí está, principalmente el almíbar, líquido de cobertura. Ahí está, líquido de cobertura, lo que decía hace un rato, sí, que tiene que tener un líquido de cobertura, con el envase correspondiente, el tipo de lata, ¿sí? Después se pone la tapa a alta presión, ¿sí? Y después se esteriliza. Eso es una característica de la conserva, ¿sí? Se cose la fruta dentro del envase. Acuérdense de eso.
siempre la fruta se cose dentro del envase, ¿sí? No fuera, dentro del envase. Eso es lo que diferencia la conserva quizás de hacer fruta cocida y después conservarla, ¿sí? Se tiene que cocer de nuevo ahí, porque ahí yo me aseguro la esterilización, ¿sí? Esto, no sé si alguno alguna vez ha ido, tiene algún tatuaje o tiene algún piercing, chicos, chicas, no sé alguno. Sí, No sí, sé si sí. han visto estas cuestiones para esterilizar Sí, profe. la aguja y esterilizar los piercing, los famosos autoclaves. No sé si alguno lo ha visto. Sí, Que profe. son, que lo ocupan para Profe, decir, ya. Esos, ¿sí? Básicamente, cuando yo esterilizo o meto la conserva, ¿sí? Se hace en un autoclave. En una de esas mismas cuestiones que se ocupan para esterilizar la aguja, ¿sí? Obviamente que son gigantes, tienen un volumen gigante, ¿sí? Es como una olla a presión gigante, monstruosa, ¿sí? En ese tipo ¿cómo se llama? De aparatos se esteriliza esto, ¿sí? De hecho, cuando uno hace la conserva, pone la fruta dentro y la mete en agua hirviendo, y ahí se va esterilizando, ¿sí? Pero en este caso, como son millones y millones de latas, lo que se hace es que se meten en un autoclave gigante, en estas cuestiones como fertilizar que son gigantes, y se procesa todos esos kilos y kilos de lata o kilos y kilos de jarro en uno de estos autoclaves gigantes. ¡Pah! Y se esterilizan ahí, ¿sí? El mismo proceso, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? El enfriado, el secado, el etiquetado y después el depósito. ¿Se dan cuenta el proceso? ¿Y por qué muestro el de Durano? Porque lo vuelvo a decir, porque es la principal fruta conservada en Chile, ¿sí? Generalmente uno pensaría que o sea, el proceso en sí es relativamente eh, simple, ¿sí? Si bien tiene muchas etapas, pero si se dan cuenta, es fruta que se recibe, fruta que se limpia, fruta que se clasifica, se corta, se saca, ¿sí? En la casa, si uno quisiera hacer una conserva, el proceso va a ser básicamente el mismo, ¿sí? Pelar la fruta, ¿sí? En el caso del durazno, ¿sí? La voy a lavar, la voy a seleccionar, la voy a cortar, la voy a envasar, le voy a echar el almíbar, después la voy a poner a cocer. ¿Se dan cuenta? El proceso es básicamente el mismo. Entonces, lo que interesante de esto es que muchas veces estos procesos, ¿sí? Que uno los hace en la casa, o que uno los podría hacer en la casa, lo que hace la maquinaria evidentemente es reproducirlo, y hay maquinaria especial para eso, pero lo que voy, el proceso en sí, ¿sí? Las partes del proceso no difieren o no son tan distintas a lo que uno haría en la casa. Y eso creo que quería mostrarlo. En el fondo, por eso las conservas o las mermeladas se hacen desde tantos cientos de años, porque los procesos son relativamente fáciles, ¿sí? Vamos a ver las últimas dos cositas, ¿sí? Que me interesa que las separemos y las revisemos hoy. Muy importante, esto es súper importante, yo les lo mencionaba el otro día, que hay una diferencia súper grande entre tomar jugo, entre tomar néctar y entre tomar concentrado de fruta. Es súper distinto. Las tres cosas son súper distintas. La ley define exactamente, o la ley, yo digo la ley, pero es un reglamento, ¿sí? ¿Qué es un jugo? ¿Qué es un néctar? ¿Y qué es un concentrado? ¿Qué es un jugo concentrado? Porque a veces uno compra néctar y compra jugo concentrado y piensa, por lo general, no digo todo, pero muchas veces uno cree que tomar un jugo, tomar un néctar y tomar un jugo concentrado es lo mismo. Y resulta que no es así. Es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Por eso uno tiene que leer la etiqueta para saber qué es lo que está consumiendo. Me acuerdo que una vez, una ex que tenía yo estaba tomando una Coca-Cola y ella me dijo, hoy no, la Coca-Cola es súper tóxica, tanta azúcar, me voy a tomar un néctar. Y cuando veíamos la cantidad de azúcar que tenía la Coca-Cola versus la cantidad de azúcar que tenía el néctar tenía más azúcar que la Coca-Cola. ¿Sí? Eso para que vean a veces que uno tiene que leer bien la información, ¿sí? Leer bien la etiqueta. Puse ejemplos de Chile, ejemplos de lo que es un jugo, de lo que es un jugo concentrado y de lo que es un néctar, ¿sí? Para que vean un poco también estas tres cosas, estos tres productos se pueden encontrar los tres en Chile, ¿sí? Por ejemplo, dice, jugo, ¿qué es un jugo? Dice, el jugo puro de fruta, ¿sí? Esto dice, inmediatamente lo dice, puro de fruta, puro de hortaliza, también venden jugo de tomate, ¿sí? El producto sin fermentar, a lo que voy esto es que, pero fermentable, dice sin fermentar, pero fermentable quiere decir que se puede echar a perder, ¿sí? Que a veces ustedes han visto que uno se compra un jugo, un néctar, lo deja en el refri unos días y empieza a achicharse, eso es porque se empieza a fermentar. Como dice ahí, a veces tiene pulpa o no, a veces es más turbio, a veces es más clarito, ¿sí? Pero
Vamos a revisarlo acá, lo que dice precisamente, ¿sí? Lo que lo diferencia del otro. El jugo, lo que se dice jugo, dice ahí, se obtiene a partir de frutas o hortalizas maduras en buen estado, ¿sí? Pero mire lo que dice ahí, es directamente a partir de la fruta y de la hortaliza, se extrae a partir de la fruta con algún medio mecánico, ¿sí? Dice que estas frutas y hortalizas tienen que estar en buen estado, también puede ser de sus carnes, ¿sí? Y que también se conservan aquí por medios físicos, o sea, no hay temperatura de por medio. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, exprimo una naranja, muelo una manzana, ¿sí? No se agrega agua, fíjense, no se agrega agua. Lo que sí se puede haber sido, como dice ahí, concentrado, a lo mejor se puede concentrar, ¿sí? Y después agregar agua, que no es lo mismo, ¿sí? Ojo, no es lo mismo. Yo puedo tener un jugo concentrado, que es básicamente un jugo que le saco agua y después agrego agua, ¿sí? Pero la base, fíjense, dice, la base es fruta exprimida, es una fruta molida, que es mediante un medio mecánico yo obtengo todo el jugo que viene ahí. ¿Sí? Eso es un jugo. ¿Sí? No hay agua, no se le añade agua en el proceso, ¿sí? De obtención. No se le añaden azúcares. ¿Sí? Eso es puro. ¿Sí? Jugo puro. No se le añade azúcar extra, no se le añade agua extra. ¿Sí? Puede estar concentrado, lo puedo concentrar y después agregarle el agua que le saqué, pero en el fondo no le estoy agregando agua extra, le estoy reponiendo el agua. Que hay una diferencia. Por eso aquí dice jugo concentrado, ¿sí? Dice, hay un proceso de concentración en el jugo concentrado, ¿sí? El jugo puro se concentra. Generalmente se concentra evaporando o licuándolo, ¿sí? O evaporando parte del agua que tiene, ¿sí? Pero es un jugo concentrado. De este jugo puro, básicamente, ¿sí? Yo lo puedo evaporar un poco, puedo evaporar el agua que tiene y conservar, como tener una pulpa más ¿cómo se llama? Que la puedo ir disolviendo, ¿sí? Con agua. Esa es la diferencia, ¿sí? Generalmente el jugo concentrado, muchas veces uno no lo ocupan a veces en los bares, ¿sí? Se compra jugo concentrado para los tragos. Yo lo he visto que lo ocupan harto ahí, ¿sí? Los jugos concentrados. De hecho, obviamente que no los traen, no los tienen así en el bidón de traverso, ¿sí? Los tienen en unas botellas más pitucas, pero lo que sepan, finalmente viene de ahí del bidón, ¿sí? Y el néctar, y ahí está, fíjense ahí, hay una mezcla. Dice, mezcla el jugo de fruta o, dice, o obteniéndose mezcla el jugo o una parte comestible de la fruta, a lo mejor un poco de pulpa, ¿sí? Puede ser jugo, también puede ser la pulpa, ¿sí? De la manzana a lo mejor, se hace mucho con pulpa de manzana el néctar. A veces este jugo puede estar concentrado, se le añade agua, ¿sí? Y se le añade azúcar y algunos aditivos, ¿sí? Entonces el néctar puede tener un poco de pulpa, un poco de fruta, pero siempre va a tener agua añadida. No le estoy reponiendo el agua, le estoy añadiendo agua a esa pulpa y le estoy añadiendo azúcar, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un jugo, ¿sí? Que se obtiene directamente de la fruta molida, procesada, ¿sí? Licuada, lo que es un jugo concentrado, que puede ser ese jugo puro que se concentra, y un néctar, que puede tener un poco de pulpa, generalmente ustedes han visto, los néctar dice 10% de pulpa, agua, azúcar. Eso es la base de un néctar. ¿Profe? Y eso, dime. ¿Y cuando dicen sin azúcar añadida, será verdad o le echarán otra cosa que reemplace el azúcar? ¿Mm? Se le echa otra cosa que reemplace el azúcar. Realmente no se le echa azúcar, se le echa a lo mejor fructosa, o se le echa ahora stevia, o se le echa otra cosa. Y eso ahora seguramente la ley dice, dice azúcares, o miel, y aditivos autorizados. ¿Te das cuenta? Con adición de agua y azúcares o miel, o otros aditivos, y otros aditivos. A eso se refiere. Es decir, cuando viene con 0% azúcar, en verdad lo que trae, siempre trae un poco de las azúcares de la fruta, ¿sí? Lo que no trae glucosa, pero a lo mejor trae fructosa o trae dextrosa, ¿sí? Trae otro tipo de azúcares. Bueno, que lo tengan ahí claro.
Pero sí, como digo yo, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Creo que aquí se nota un poco más. Echa el reglamento, echa la trampa, y uno puede ver lo que está consumiendo, ¿no? ¿Sí? Y por eso aquí en Chile lo que uno generalmente tiende a tomar es más néctar, o sea, lo que tiene. Y ustedes ven, chiquillos, dice 5%, 8% de fruta, dicen los néctar. Para que vean que en verdad no traen nada de fruta. Versus un jugo natural, son súper más caros, o sea, el litro de estos jugos Soprole de néctar de manzana me cuesta 8,90, el litro de esta cuestión de los Florida Natural me cuesta 3.000 y algo, 2.500, 2.008 creo que cuesta. O sea, hay una diferencia de precios de 2.000 pesos, obviamente que se entiende por qué la gente toma néctar, pero creo que es que claro que a los que sobre todo tienen hijos o hijas y están preocupados por los consumos de azúcar, pucha, chiquillos, no le den néctar porque es pura azúcar, ¿sí? Azúcar con agua, ¿sí? En verdad, la que tiene menos es fruta, ¿sí? Eso es lo que quería decir un poco. Entonces hay diferencias, ¿sí? Yo digo que a veces, muchas veces uno, quizás lo importante tratamos es tener más información de las cosas. Y lo último que vamos a ver rapidito, sí, chiquillos, para terminar ya la clase, son las salsas. Vamos a hablar de la salsa de tomate y del ketchup, ¿sí? Aquí estamos hablando de las que vienen de fruta y verdura, no vamos a hablar, por supuesto, de la mayonesa, no vamos a hablar de los aderezos, sino que vamos a hablar de la salsa de tomate y del ketchup. Como dice ahí, salsa de tomate, ahí está. Es un tomate que se muele y se cuela, ¿sí? Tiene que estar ojalá libre de piel, parcialmente libre de piel, generalmente se trata de quitar casi toda la piel. Y dice ahí semillas, también tiene que se eliminan las semillas. Generalmente han visto que la salsa de tomate, incluso las más caras, nunca vienen con semilla. ¿Qué dice ahí? Se concentra por evaporación, ¿sí? Se adicionan ciertos condimentos, sale, ¿sí? Algunos aditivos permitidos. Aquí, por ejemplo, a veces le echan ajo, le echan un poco de carne, ¿sí? Saborizantes de sabor a carne, ¿sí? Hasta queso se le echa de repente, ¿sí? Pero tiene que tener estos requisitos. Los sólidos solubles, o sea, los tomates tienen que tener 8 grados Brix, o sea, esa es la concentración de azúcares que debe tener el tomate al momento de realizar la salsa. Si se dan cuenta, es un tomate, esto está súper definido por la ley. Y la acidez, ¿sí? La acidez que tiene que tener no puede ser mayor a un 2,5%. Si, nuevamente aquí, si mi producto tiene una acidez de un más de 2,5% y si tiene menos de 8 grados Brix, que es la concentración de azúcares que tiene, ¿sí? Un 8% de azúcares, si tiene menos de un 8% de azúcares, lo que estoy comiendo no es salsa de tomate, es cualquier cosa. Entonces, el reglamento lo dice, me dice que una salsa de tomate tiene que tener al menos un 8% de azúcares, al menos dice por eso, mínimo 8%, esos son los 8 grados Brix, ¿sí? Y como máximo una acidez de un 2,5%. Me paso de esos estándares, no es salsa de tomate, es cualquier cosa, ¿sí? Pasta de tomate, sucedáneo de salsa de tomate, etc. Dime. ¿Y eso, grado Brit y todo eso, es algo que viene de la fruta o es algo que le agregan, le incorporan? Generalmente viene de la fruta, generalmente viene de la fruta. ¿Alguno ha visto cómo son las producciones de tomate industrial, de tomate para salsa? ¿Las cachan cómo son? Les voy a mostrar una imagen. ¿Sí? El tomate industrial, el tomate que es para salsa, no se produce. Tenía un video por ahí, pero el tomate industrial, a diferencia del tomate de invernadero, sí, o el tomate para verdura, el tomate industrial se produce así. Ahí está. Así. En el suelo, tirado. Así. Como si fuera maleza. Estos son a veces 3, 4, 5 hectáreas que están así, con el tomate industrial. Ese es el tomate para salsa, atrás está la fábrica. Y esto no se cosecha a mano, ¿sí? Esto, voy a mostrarle, porque es entretenido y uno nunca lo había visto. Quiero mostrar a ver si se ve bien. Voy a mostrarle este video, ¿sí? Para que lo vean. Para que vean cómo es la cosecha del tomate industrial. Un poquito se lo voy a mostrar, porque creo que... Aquí está. Lo voy a cortar acá para mostrarle el video. Se va a ver un poco lento el video, pero vale la pena, ¿sí?
porque cachen un poquito, se va a ver lento, pero, uy, espérense. Esperen un poquito, quiero mostrarle acá. A ver si me deja. Un poquito. No, parece que no me va a dejar. Pucha. No, no me deja. Se les voy a dejar subido el video de la cosecha del tomate, ¿sí? Porque es choro, es súper choro la cosecha del tomate, ¿sí? Se lo voy a poner acá, después si quieren lo ven, se lo voy a subir igual. Pero la cosecha del tomate industrial es... A ver si me deja. No me deja compartirlo. No sé por qué hay veces que no me deja compartirlo. Pero lo voy a dejar ahí, después lo pueden revisar. Perdón, chiquillos, perdón, se me había salido. Sí, disculpen, apreté sin querer. Sí, ya. Bueno, ahí les dejé el video, ¿sí? Y van a ver que el tomate industrial en verdad es otro mundo, ¿sí? Se cosecha así, se cosecha todo de una sola vez, se cosecha todo junto. Vengan ratones, vengan arañas, se cosecha todo junto. Y lo último que vamos a ver es el ketchup, ¿sí? Y a diferencia del ketchup, ¿sí? Se puede concentrar más, ¿sí? Esto de los grados Brix, de las azúcares que traen, ¿sí? Y el ketchup, ¿sí? También se hace tomate, pero se le adiciona vinagre, se le adicionan azúcares, otros aditivos permitidos, y el ketchup tiene la acidez mayor, ¿sí? 4,4%. O sea, esto, no es, esto es pH 4,4, no es porcentaje. pH 4,4 es sin porcentaje. Y los sólidos solubles, o sea, la cantidad de sólidos que trae el tomate es mayor, ¿sí? Es distinto, ¿sí? Es distinto. El tomate puede traer vinagre, puede traer azúcares, tiene una mayor concentración de azúcares, ¿sí? Lo dice ahí. Profe, Dime. ¿la variedad del tomate que se utiliza tanto para la salsa de tomate como para el ketchup son distintas o es la misma en distintos grados de maduración? Es la misma, es la misma variedad de tomate, ¿sí? Es un tomate, el tomate industrial es una variedad propia, tiene una propia, o sea, una variedad, digamos, que la de tomate industrial, no me acuerdo cómo se llama el nombre, se ocupa lo mismo, o sea, la base es la misma, siempre va a ser ese tomate industrial, y en las fábricas uno ve si se destina para ketchup o si se destina para salsa, ¿sí? Y el proceso, digamos, la que diferencia el proceso de la salsa de tomate con el proceso del ketchup es, como dice ahí, la adición de azúcares. En el caso del ketchup se le añade azúcares, se le añade vinagre, se le pueden añadir otros condimentos, la concentración de azúcares, ¿sí? Porque uno puede regular la concentración de azúcares durante el proceso, ¿sí? Generalmente, bueno, como digo, no se ve, porque en el video ahí lo pueden ver. La máquina de cosecha también va separando los tomates, los va separando por color. Y a veces, generalmente en el tomate se entiende que a través del color hay una relación entre el color y la acumulación de azúcares. Entonces la misma máquina que cosecha o la misma máquina en la fábrica va separando los tomates que tienen mayor concentración de azúcares con los que tienen menor concentración de azúcares, y unos por lo general se destinan a salsa de tomate y otros se pueden destinar a ketchup, aprovechando que los que tienen más azúcares, en el fondo le va a tener que agregar menos azúcar al ketchup. No sé si eso resuelve la pregunta. Vean ese video, porque en verdad siempre lo muestro, y de verdad el video es súper impresionante de cuántas toneladas se cosechan por hectárea y lo rápido que es la cosecha. Básicamente la cosecha de tomate es una máquina que va sacando toda la planta entera y va inmediatamente separando la fruta de la planta. Es súper impresionante. En 2-3 días se cosechan fácilmente 10 hectáreas, ¿sí? Súper impresionante. Vean el video, les va a llamar la atención. Yo la primera vez que vi el video me llamó mucho la atención, especialmente por lo rápido que es la cosecha. Uno nunca, después, ahora que termine la clase, quieren miren el video, porque de verdad, chiquillos, es interesante. No le estoy chamullando, es que es algo que uno no ve y uno no entiende. O sea, lo que voy es que a menos que uno no lo vea, no lo va a entender nunca y no va a tener como la dimensión de lo impresionante que es la cosecha del tomate industrial. De verdad que el video vale la pena, al menos para aprender algo nuevo y para ver algo nuevo. Algo que generalmente uno no tiene acceso a eso para verlo en la vida real. El video lo muestra súper bueno, y lo más interesante del video que además que es en Chile, ¿sí? Que no es, uno a veces muestra videos de cosas de afuera, pero este video es de
una fábrica en Chile. Y van a cachar la cantidad de kilos de tomate que se cosechan, ¿sí? Y lo importante que es la industria del tomate industrial en Chile. Súper importante. Ya, chicos, los dejo hasta acá, ¿sí? Los dejo hasta ahí. Pueden revisar con más detalle esto, ¿sí? Si alguno tiene más dudas y quiere averiguar más. Perdón, dime. Yo sé que la salsa de tomate se puede hacer casera, pero ¿y el ketchup se podrá hacer? Sí, se puede hacer casero. Sí, se puede hacer casero. Sí. A ver. Así que ya tienes tarea para el fin de semana, Natalia. Ya, profe, que tenga buen fin de semana. Que estén bien, chiquillos. Cuídense harto. Ahí, si quieren revisar Chao, más profe. de esto, busquen Codex Alimentario Mermelada y les sale con mayor detalle los procesos. Sí, no, los vamos a detallar a lo mejor más adelante, pero son procesos largos y las características de la materia prima es más larga. Pero lo voy a dejar hasta ahí. Ya, chiquillos, que estén bien. Chao. Chao, profe. Que estén bien. Chao.